Bienvenidos todos. Ideación Verde, por Raúl Montiel, fundador y director ejecutivo de Green Pretzel, agencia de innovación social y desarrollo sostenible. Comenzar justamente por lo primero, ¿no? ¿Qué significa esto que es lo primero? Primero lo primero, que es un negocio, ¿no? Yo estoy muy seguro de que mucha gente de la que está aquí conectada con nosotros debe saber qué es un negocio. Y esta es la gran pregunta porque vamos a hablar de cómo involucrar la sostenibilidad dentro de lo que significa construir, ser un negocio. Un negocio, pues básicamente, si lo vemos aquí en internet, nos vamos a ver varias definiciones y hablamos de que es cualquier actividad, ocupación o método que genera dinero, ¿no? Que genera una ganancia, por un lado. También nos dice por acá, entre Wikipedia, entre Google, entre varias fuentes, que es un método de formar o obtener dinero a cambio de productos, servicios o cualquier actividad que se quiera desarrollar y por supuesto tiene que haber alguien interesado en adquirir ese producto o servicio, ¿no? Y también finalmente pues es una ocupación, una actividad, un trabajo para obtener un beneficio. Entonces encontramos aquí varias constantes dentro de estas definiciones en las que hablamos justamente de cómo obtener ganancia, beneficio, dinero a través de una actividad. Entonces, esta es una definición pues muy aceptada en la que pensamos comúnmente, pero hay un error aquí. Y es importante entender por qué estamos un poquito mal a la hora de pensar de que solamente hablamos de generar dinero, ¿no? En realidad los negocios se basan en trabajar y funcionar para crear valor, ¿no? Y el objetivo es crear y obtener valor, lo que intercambia con el mercado hacia afuera y lo que obtiene del mercado hacia adentro, de sus proveedores, de toda la comunidad que está alrededor de ese negocio, es valor. ¿Y ese valor qué significa? ¿No? Aquí voy a empezar a introducir este concepto con esta pequeña gráfica, que más adelante les voy a explicar más a detalle, pero básicamente hablamos de que el valor no es únicamente dinero, ¿no? Eso tengámoslo bien presente. Es un componente de todo este valor que tenemos que observar, pero realmente tenemos que cambiar ese paradigma de qué significa ese valor, ¿no? Durante mucho tiempo, como bien sabemos, la creación de valor de las empresas, el desarrollo, incluso las políticas, han estado orientadas a solamente ese aspecto, a ese aspecto monetario, a ese aspecto de dinero, ¿no? Como ese gatito que vemos ahí. Entonces, pero bueno, para abordar este tema vamos un poquito más hacia el origen, porque me parece muy importante, y ahorita en el desarrollo de la charla lo vamos a ir viendo, que a la hora de hablar de empresa, a la hora de crear negocio, a la hora de hablar de ideación y de dónde surge toda esta idea del negocio y el propósito con el cual lo vamos a crear, tenemos que tener bien claro los porqués, ¿no? Y por eso vamos a entrar con estas ideas. Entonces, primero me gusta preguntar siempre qué entendemos por este desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo económico se ha entendido siempre como algo que impulsan las empresas. Las empresas tienen esa finalidad también muchas veces de estar generando ese desarrollo económico. Y siempre hago esta pregunta: ¿consideramos que nuestro país, México, es un país desarrollado o no? Por acá tengo al lado los comentarios del Facebook Live, entonces me encantaría que nos comenten si creen o no creen que México es un país desarrollado. Y todo esto va a caer para entender este concepto de desarrollo y pasarlo justamente a este contexto de las empresas. Entonces, tenemos algunos datos por acá, ¿no? México económicamente pertenece al G20, es uno de los países con la mejor economía en el contexto global, somos la economía número 15, tenemos un índice de desarrollo alto con 0.767, somos considerados país emergente, país en desarrollo, etcétera, ¿no? Estos países que no no estamos en el top, pero estamos creciendo económicamente, ¿no? Reitero, pongamos atención en qué tipo de datos estamos viendo en esta parte. Por el otro lado tenemos otros datos, ¿no? Tenemos que el 48.8, estos son los datos actualizados a 2018 y que han aumentado muchísimo más con todo lo que está sucediendo de la pandemia. El 48.8 de nuestra población se encuentra en situación de pobreza.
y de ese mismo porcentaje, el 16.8 está en pobreza extrema, que realmente es algo insultante, esa pobreza extrema, ¿no? No es algo sencillo de ver, sino que realmente es algo que no debería existir de ninguna manera. Y tenemos esta gran problemática, hablando justamente de este concepto económico, que las 10 personas más ricas de nuestro país acumulan la misma riqueza que el 50% más pobre, según datos de Oxfam. Entonces, ¿qué observamos aquí? Tal vez a través de estos datos podríamos decir que no estamos desarrollados, pero depende de qué entendemos por desarrollo. Si decimos, ok, nuestro desarrollo es la cantidad de dinero que hay en el país, el Producto Interno Bruto, pues entonces sí realmente podemos decir que sí lo somos, ¿no? Y en ese contexto solamente vemos esa finalidad o ese valor, ¿no? Recordemos que este es el concepto. Y entonces tenemos un tema ahí de desigualdad. ¿Y cómo se ve esta desigualdad? ¿No? ¿Cómo se ve esta desigualdad? Y me gustaría que dentro de todas estas ideas lo vayamos relacionando justamente con esta parte de la empresa. ¿Cómo se ve esa desigualdad entre una empresa que crea muchísimo valor económico y los trabajadores, por ejemplo, tal vez los trabajadores más pobres, los trabajadores que no tienen seguro, que no tienen derechos, los que están en la parte más baja de la economía? ¿Cómo se ve esa desigualdad? Aquí tenemos unas fotos, ¿no? Me encantaría que me digan por acá en los comentarios si identifican dónde son estas fotos. Y lo importante de estas fotos es que si van realmente a ese lugar, lo que vamos a encontrar ahí son grandes corporativos, por ejemplo, ¿no? Y tal vez ahorita estén pensando, estoy hablando mal de los negocios, pero vamos por partes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas otras imágenes de cómo se ve esta desigualdad, ¿no? Me encantaría si saben dónde es esto, bueno, al final les voy a decir, pero son estas imágenes de esta desigualdad que se ha creado gracias a una mala forma de hacer negocio, a una mala forma de generar riqueza y una mala y muy mala idea de cómo funciona realmente este concepto de desarrollo, de bienestar, de crecimiento, puramente económico. Entonces, voy a acabar con esta última foto. Son muchas que revelan de una forma muy interesante cómo se ve esto de una forma muy gráfica y que a mí me llaman mucho la atención para poder entender este concepto. Y acabo con esta, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes en este concepto del negocio sirve o funciona o se crea para generar riqueza, para generar valor, para generar ganancia? ¿Cómo genera ganancia de un lado? ¿Cómo genera ganancia del otro lado? ¿Cómo genera valor de un lado? ¿Cómo genera valor del otro lado? ¿Cómo ha vivido las personas en este contexto que todos hemos sufrido de alguna manera, ¿no? Mínimo el encierro? ¿Cómo han vivido en este contexto las personas de un lado y del otro? Entonces, todo esto nos lleva a entender que había un desarrollo antes, que era académicamente hablando, esto es muy académico, pero era un desarrollo en el cual solamente se medía en dinero. Los mejores países, las mejores empresas en las que generaban más dinero a raíz de un mayor crecimiento, de una mayor producción industrial, sin importar otros indicadores o sin importar otros valores que se podían estar dañando o perdiendo, como podía ser el valor ambiental y el valor social. Pero surge este nuevo concepto, que es la sostenibilidad, en donde el desarrollo a nivel internacional, a nivel de gobierno, a nivel de políticas, se empieza a ver como una integralidad que tiene que integrar otros dos factores, no solamente el económico, pensando también en la parte social y en la parte ambiental, y pensando a futuro. Y eso es muy importante, porque muchas veces la empresa lo que ha hecho es no pensar a futuro y acabarse ella misma sus propios recursos con los cuales puede producir o con los cuales está generando ese valor que intercambia con la sociedad en forma de un valor monetario. Entonces, este es un concepto muy importante porque justamente se basa en combinar estos tres grandes ámbitos, el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ambiental. Entonces, significa satisfacer también las necesidades actuales, ¿no? A nivel de todo, a nivel de gobierno, a nivel de empresa, que significa que la empresa lo que produzca hoy no afecte a que la empresa pueda producir mañana. Y esto significa cuidar los recursos naturales, significa cuidar su relación con su comunidad, con la sociedad en la que existe, ¿no? Con la que coexiste, para la capacidad de las generaciones futuras, no solamente hablando de humanos en general, sino hablando también de la empresa en el futuro, garantizando este equilibrio que a veces se entiende como esta parte de la responsabilidad social, como el equilibrio entre crecimiento económico, cuidar el medio ambiente y generar bienestar social. Pero es muy importante también que esto lo entendamos en estas dos formas críticas de entender este desarrollo y que finalmente hablamos de cómo se genera ese valor, ¿no? No solamente es generar ese valor como lo dictaba la imagen pasada en el tema de responsabilidad social, en la intersección de estas tres grandes áreas, que son lo social, lo ecológico y lo económico, en donde se encuentra la sostenibilidad, sino también entender este otro diagrama del otro lado, en el cual tenemos que ver que todo esto existe dentro de un límite ecológico.
¿no? Y por eso tan importante hablar de estos negocios verdes, por eso tan importante hablar de cómo cambiamos, cómo funciona y innovamos en el sentido de los negocios que tienen un gran impacto en nuestro medio ambiente, en nuestro planeta, porque realmente ahí es donde se está generando mucho del daño, es donde tenemos muchos problemas y donde por consecuencia también tenemos muchas soluciones y muchas áreas, muchas formas de crear valor de una forma distinta. Entonces, lo que observamos de este lado, en este otro diagrama, es que tenemos el medio ambiente como el componente más grande dentro del cual existe la sociedad. Y dentro del medio ambiente hablamos de las especies que conviven en ese medio ambiente, de la energía, de la tierra, del agua, de los materiales, del aire, y todos estos elementos finalmente son elementos con los cuales interactúa la empresa y de los cuales obtiene recursos la empresa para generar ese valor, ¿no? Y después generamos valor para la sociedad. Y el último, hasta dentro, lo más pequeño, es donde generamos valor económico. Pero eso no existe si no hay sociedad y la sociedad no existe si no hay medio ambiente. Y por eso es tan importante tener bien claras estas tres dimensiones. Pero bueno, ustedes dirán en este momento, entonces las empresas son malas, los negocios destruyen al mundo, todos nos vamos a morir. La tercera sí es verdad, ¿no? Pero quién sabe cuándo. Pero en realidad no se trata de esto, sino que se trata de buscar la forma en la cual estos negocios realmente dejen de hacer ese daño y se conviertan en una fuerza para el bien. Aquí yo corregí un poquito esta búsqueda de Google, ¿no? Donde le pueden poner ahí negocios malos, que le van a salir 10 negocios sin futuro y sale ahí, no hagas un blockbuster, no hagas ese tipo de cosas, ¿no? Y le pongo este gran resultado ahí enorme. No deberías montar negocios que solo generan valor económico a costa del medio ambiente y a costa de las personas. Porque es bien importante también que no solamente generamos valor económico por generar valor económico y las otras las dejamos, sino que las usamos para generar el valor económico. Muchas veces, incluso a nivel legal, este es un caso y ahorita se los voy a explicar con uno de los modelos que les voy a dejar para que lo conozcan con respecto a cómo crear estas empresas sostenibles. En Estados Unidos, por ejemplo, había leyes que decían que una empresa no podía tomar una decisión que afectara el dinero de los inversionistas. Entonces, si tú ibas, por ejemplo, a talar un bosque para ganar más dinero, pero el director de la empresa no quería hacerlo porque sabía que iba a ser un daño ecológico y quería buscar otra opción que le salía, que generaba menos riqueza o menos retorno de inversión para las personas que pusieron su dinero para el negocio, legalmente no podía hacerlo. Si tomaba esa decisión, legalmente podían demandarlo, porque no estaba cumpliendo con ese propósito que vimos al principio, con esta idea de la misión es únicamente generar más y más y más dinero. Entonces, es una forma de tomar decisiones, es una forma en la que a nivel de corporación ya significa eso, cómo tomas decisiones pensando en que te importa más la economía o generas valor económico a costa de estos otros dos valores ambientales y sociales. Y a nivel de idea significa desde dónde estás sacando tu idea, ¿no? Desde dónde estás pensando en el proyecto que vas a hacer. Para que antes de que llegues a ese punto de tomar decisiones grandes, desde el inicio tengas en cuenta estos tres valores. Y esto también pasa por un tema que es, ¿qué rol realmente tienen las empresas en la sociedad? Actualmente muchas veces se les ve como algo negativo, se les puede ver como, bueno, pues es que la empresa nada más genera daño, tengo que trabajar en ella porque si no me muero, pero realmente hay una desconexión a veces y hay una forma negativa de ver a los negocios desde la sociedad, desde ciertos sectores de la sociedad. Y esto hay que entenderlo desde un ángulo de la colaboración multisectorial. Y estos dos diagramas son muy sencillitos y nos muestran dos hélices, son diagramas de hélices que nos muestran la triple y la cuádruple, que hablan sobre todo de innovación y de cómo se genera esa innovación a través de la participación de los diferentes sectores y las perspectivas de los diferentes sectores. Y esto incluye al sector empresarial, por supuesto, pero cómo integras a los demás sectores y qué rol tiene ese sector empresarial, ¿no? En la primera, que es como la más básica, vemos al gobierno y vemos a la universidad. Esta va mucho al tema de innovación. Y en la cuádruple hélice, que es la que vemos al otro lado, es donde involucramos a la sociedad civil, a los usuarios, a las organizaciones, incluso también pues a quienes están buscando generar, en lugar de este valor económico, puramente un valor social, que son otro tipo de organización. Y entonces vemos que para crear ese valor, para innovar, para avanzar hacia el futuro y avanzar de una manera en la que realmente tengamos ese futuro, ¿no? Hablando de sostenibilidad, pues solamente lo podemos hacer en conjunto. ¿Y cuál es ese rol de los negocios? Los negocios cuentan con muchos elementos muy importantes para poder ser esa parte de ese cambio, ¿no? Y que si no son parte de ese cambio, entonces se están deteniendo ese cambio. Al contar con ese capital, con esos recursos y con esa infraestructura que le da soporte a gran parte del desarrollo mundial,
pues es fundamental que los negocios mejoren su eficiencia en el uso de los recursos. Muchos procesos industriales tienen un gran desperdicio y tienen una forma todavía lineal, económicamente lineal y productivamente lineal de ver las cosas en lugar de circular, que es un tema que no voy a abarcar mucho, pero que ustedes saben perfectamente que es un gran tema y que es el futuro. Entonces, se trata de mejorar ese uso de recursos y también de que se comprometan a generar esos resultados con ese triple impacto que ya vimos, ¿no? Es muy importante que ese triple impacto se genere y que se tomen decisiones basadas en generar esos tres valores, no solamente el económico y mucho menos a costa de los otros dos. Entonces, tenemos esos negocios de triple impacto, ¿no? Que generan retorno económico, que generan retorno social y que generan retorno medioambiental. Y esos tres valores son importantes. Entonces, hay un paradigma erróneo en la forma en la que hemos visto estos negocios, en el cual hemos pensado, o muchas personas han pensado, sobre todo estos negocios que ya van de salida, han pensado que a mayor bienestar económico debemos de tener, o está acompañado de mayores externalidades ambientales. Es decir, que no puedo generar más dinero si no hago más daño. Es una consecuencia necesaria. Y eso no es cierto. Aquí vemos esta gráfica que está muy, muy interesante y que en la cual vemos esta franja que está pegada al eje vertical, que es el cajón de sostenibilidad, y que lo vemos en un tema de índice de desarrollo económico, índice de desarrollo humano, que ya veíamos al principio con dónde está México, ¿no? Por ahí lo pueden ir identificando, y versus la huella ecológica de las personas. Y esto es algo que escuchamos normalmente, como si viviéramos todos o gastáramos o consumiéramos lo mismo que las personas de Estados Unidos o de China o de, por ejemplo, en este caso que está en el super extremo, los estados árabes como Qatar, Emiratos Árabes, no nos alcanzarían 3, 4, 5 planetas si viviéramos como ellos, porque generas una mayor huella ecológica. Y esto es hablando de países, no de empresas, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando vamos hacia ese decrecimiento, cuando vamos hacia ese nuevo paradigma en el cual no tenemos que hacer crecer de forma desmedida o consumir esos recursos de forma desmedida para poder generar más riqueza, entonces vamos avanzando hacia el otro lado, en donde buscamos esa sostenibilidad, ¿no? Donde tenemos un índice de desarrollo alto, donde hay bienestar, donde las personas están con una forma de vida adecuada y buena, pero al mismo tiempo no tienen una huella ecológica tan grande, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tenemos que pensar ahora, que sí se pueden lograr las dos cosas. Y aquí me encanta este tema porque justo acabo de dar una charla al respecto y preguntan aquí, ¿no? Y la responsabilidad que yo le llamo irresponsabilidad social. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Y tampoco lo pongo en tela de juicio totalmente porque hay muy buenas empresas hablando al respecto, pero usualmente la responsabilidad social se suele ver como un instrumento para mejorar la reputación de la empresa, ¿no? Y es un gasto debido a la presión externa, es decir, como la sociedad me demanda cosas o como la sociedad me critica lo que estoy haciendo, entonces, bueno, pues tengo que hacer algo para que me vean bien, tengo que hacer algo para compensarlo. Y es la diferencia en la cual las empresas ven estos problemas sociales en la periferia del negocio como algo que no está relacionado con ellos, como que no les atañe, como que no es algo que les toque resolver o pensar al respecto, pero pues ya ni modo, versus en otros modelos o en una responsabilidad social más avanzada, mucho más entendida en este concepto de lo que realmente significa ser empresa en esta sociedad, donde vemos esos problemas sociales como oportunidades para generar valor social y están al centro del negocio. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia entre estas irresponsabilidad social y la responsabilidad social verdadera, ¿no? Y aquí les quiero ya empezar a introducir a estos temas muy puntualmente que les quiero dejar, ¿no? ¿Qué es esta declaración de interdependencia? Esta declaración de interdependencia es un documento, una filosofía que surge de lo que es Sistema B internacional, que certifica empresas que tienen una gran contribución al mundo, y habla justamente de que todos somos interdependientes. Las empresas son interdependientes entre ellas y con la sociedad y con el medio ambiente y con el gobierno y con todo el mundo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque hablamos justamente de cambiar este paradigma de generar dinero solamente, sino de generar que la economía y los negocios funcionen como una fuerza para el bien y que generen este valor, ¿no? Y generen beneficios para todas las personas que tocan en su cadena de valor, en su distribución, en su producción, en las materias primas, en todos los puntos de lo que hace la empresa como actividad, y no únicamente a las personas que les reporta ganancias, no únicamente a los inversionistas. Y bueno, se las dejo de tarea para que lo busquen más a detalle, lo traduzcan en su caso. Entonces, llegamos a este paradigma de la empresa sostenible, ¿no? Esta empresa sostenible que crea valor económico, medioambiental y a corto y a largo plazo. Y eso es súper, súper importante. Porque realmente la empresa a veces, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las pesqueras, si yo pesco mucho porque estoy generando mucho dinero y entonces pesco más porque quiero más,
al final me voy a acabar el pescado, porque no le voy a dar tiempo al ecosistema donde estoy generando esa actividad económica de regenerarse y de seguir generando riqueza, de seguir generando valor. Y yo solito me voy a acabar el negocio. Es lo que pasa en un contexto en el cual no pienso a largo plazo, porque finalmente este valor económico tiene que estar equilibrado, porque al generar yo mismo como empresa valor ambiental y valor social, estoy retroalimentando un valor para mí y me sigo permitiendo y dando a crecer esas condiciones que me permitan a mí a largo plazo tener esas posibilidades, ¿no? Y contribuimos al bienestar de las personas que están involucradas en nuestra cadena de valor. Pero me van a decir, ya para terminar esta charla, me van a decir, bueno, ¿y la ideación qué onda, no? Yo venía a hablar de ideas. Es súper importante hablar de todo esto que hemos platicado, porque de esa filosofía, de esa forma de entender el negocio, de esa forma de pensar al respecto de estos temas, es de donde salen esas ideas y cómo se producen esas ideas. Y por eso me parece tan relevante que hablemos al respecto de todo este contexto, de todo este nuevo cambio, de este cambio de paradigma y de por qué las empresas tienen que pensar y crearse y funcionar de una forma diferente. Pero bueno, antes, como les decía, se pensaba que las empresas, por ejemplo, contribuían a la sociedad solamente por el hecho de generar empleos, o por el hecho de hacer transacciones entre ellas, o por el hecho de pagar impuestos. Pero eso no es suficiente. Las empresas deben de conectar este éxito económico con este éxito y bienestar social y ambiental, y ofrecer productos y servicios adecuados para todos los segmentos de consumidores. Esto, por ejemplo, representa oportunidades de negocio, porque hay segmentos de la población que no tienen el dinero para obtener los productos de ciertas empresas, y que a veces hay productos que no encuentran, o que simplemente no hay un producto accesible para ellos. Esas son oportunidades de negocio, porque podemos también entregar valor para esa población, y tenemos que innovar para hacer eso, porque tenemos que crear productos adecuados, servicios adecuados para todos esos segmentos de consumidores. Por otra parte, tenemos que reimaginar las cadenas de valor para que generen prosperidad compartida. Porque, reitero, la empresa no existe sola, el negocio no existe solo, sino que existe a través y sobrevive a través de muchas otras organizaciones, incluidas las organizaciones sociales, incluidas las personas, todas las personas que existen físicamente o no físicamente alrededor suyo. Entonces también tenemos que pensar en esto, y a su misma vez en crear espacios de colaboración entre estas empresas y el resto de los actores sociales. Espacios incluso físicos como los clústeres, en donde tienes alrededor esas otras empresas, empiezas a comprar local, por ejemplo, ¿no? Dando un ejemplo al respecto de esto, en donde empiezas a comprarle a los productores locales en lugar de comprar de otro país, porque teóricamente es más barato, sino que empiezas a ayudarle a tus productores locales para que obtengan mayor calidad, para que obtengan mejores productos, para que obtengan mejor materia prima y te la puedan vender a ti más barato. Generas prosperidad compartida para ellos y para la empresa. Entonces, hablemos muy concretamente de cómo generar estos tres valores: ambiental, social y económico. El valor ambiental, hablemos de generar un producto, en el caso del producto, un producto competitivo y que sea al mismo tiempo amigable con el medio ambiente. Y buscar que nuestros procesos de producción impliquen el menor impacto posible. Por supuesto que vamos a generar un impacto, porque toda nuestra actividad humana, el hecho de estar aquí vivo, respirando, genera un impacto, pero tratemos de buscar que sea el menor posible y que seamos amigables con el medio ambiente. Y por último, también implementar estos modelos empresariales sostenibles, como lo es la economía circular, donde dejamos de pensar en que cuando acaba la vida útil de mi producto ya no es mi problema, y pensamos en que realmente sí es mi problema, y es parte de lo que tenemos que tomar como responsabilidad como empresa, incluso en la forma de educar a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros compradores. Por la parte del valor social, hablamos de que esta acción social tiene que ser parte integral de la estrategia corporativa, de la visión, de la misión, de los valores de la empresa. Y esto voy justamente con lo que hablaba antes de la irresponsabilidad social, ¿no? Cuando hablamos de algo que es un departamento, una parte de, a veces incluso el departamento de marketing, que está ahí nada más para hacernos ver bonitos y verdes y hacer greenwashing, tenemos que ir más allá de eso, tenemos que buscar que sea realmente una parte integral de esto, y ahorita vamos a ver 3 ejemplos y 3 modelos para cerrar esta presentación, en donde les va a quedar súper claro cómo es que tiene que ver, cómo se ve esto en la realidad, ¿no? Utilizar recursos del negocio para generar estos beneficios sociales y transmitir la importancia de esta acción social a toda la organización. Y el valor económico, que sigue siendo muy importante dentro de la empresa. Hablamos de generar utilidades a cambio de ese valor que vendemos al mercado. Hablamos de generar impacto cuando y cómo invertimos y distribuimos ese valor económico. Y ahí podemos pensar en muchas cosas. Realmente yo lo que les vengo a dejar son preguntas y son cosas que ustedes tengan que pensar para generar esas ideas, ¿no? Como puede ser el pensar en dónde van a invertir. Van a invertir en una producción
muy barata en otro país en donde tal vez sea hasta tipo de esclavitud moderna, o voy a invertir en generar capacidad aquí en mi país, aquí en mi localidad, ¿no? ¿Y cómo voy a distribuir ese valor económico? ¿Cuál va a ser la relación entre el trabajador que gane menos y el trabajador que gane más? ¿Cuál va a ser esa relación? ¿No? ¿Qué se les hace justo? ¿Se les hace justo que una persona que trabaja 8 o más horas al día para ustedes, para generar ese valor económico, esté ganando 100 veces menos? Pensémoslo, ¿no? Y por último, aportar valor a todos los integrantes para, nuevamente, esta palabra es muy importante, generar prosperidad compartida. Esa prosperidad compartida al final hace que se nutran otros ciclos que terminan siendo productivos para la propia empresa, porque todas las otras decisiones, las malas decisiones que he platicado, son decisiones cortoplacistas, en donde pensamos únicamente en lo que me va a dar más dinero ahorita, pero no en el valor que estamos generando para que después también represente un valor para nosotros. Y todo esto tiene una urgencia muy amplia que se representa en diferentes modelos, como es este modelo económico de la dona, en donde se supone o nos dicen que tenemos este espacio justo y seguro en donde podemos existir, y adivinen cómo estamos, ¿no? Porque estamos rompiendo esos límites. Y muchas veces la empresa y la economía es lo que nos lleva a romper esos límites en la forma en la que ha funcionado durante mucho tiempo. Entonces tenemos que preguntarnos realmente hasta dónde queremos llegar con esta responsabilidad social, o hasta dónde queremos llegar con ese impacto. ¿Qué vamos a valorar más? Vamos a decir, bueno, pues es que necesito más dinero para mi yate, y entonces pues ni modo, ¿no? Vamos a llevar el límite un poquito más lejos. Reitero, viene en una pregunta de realmente qué estamos valorando, qué estamos poniendo en la balanza para tomar esas decisiones de la empresa. Y les presento los tres puntos. El primero es esta responsabilidad social corporativa avanzada en contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es, por ejemplo, lo que maneja Pacto Mundial. Pacto Mundial es el pacto de responsabilidad corporativa más grande del mundo, afiliado a las Naciones Unidas, y que maneja estos principios, ¿no? En los cuales vemos, por ejemplo, los derechos humanos, las normas laborales, estos estándares, la parte medioambiental muy importante, y también la parte anticorrupción, para que la empresa sea un ente que genere bienestar y que por lo menos no haga más daño del que ya ha hecho tal vez en algún punto, ¿no? Porque reitero, todas las industrias se han generado y generan de alguna manera un impacto negativo. Y un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, esta empresa que es Nestlé. Nestlé tiene un componente de responsabilidad social y justamente de generar valor compartido, en donde habla de mejorar la calidad de vida de las personas en estos tres ámbitos, ¿no? Para las personas y las familias, estas son sus metas, las que estamos viendo aquí en pantalla: ayudar a 50 millones de personas a tener vidas más saludables. La parte de la comunidad, ayudar a 50 millones de hogares a tener comunidades mucho más sostenibles y a que cumplan con estos criterios y este impacto a través de sus actividades de negocio. Y por la parte del planeta y del medio ambiente, pues la meta es luchar para que tengan un impacto ambiental cero en todas sus operaciones, lo cual, bueno, pues es un gran reto, ¿no? Tienen este modelo, por ejemplo, en el que están apostando por la agricultura sostenible. Tenemos estos componentes que realmente les invito a que lo busquen para que lo veamos más a detalle, porque ya no nos da tiempo de hablar tanto, pero estos son algunos de estos componentes y este es un modelo de valor compartido, ¿no? Nutrición, agua, desarrollo rural, la parte de sostenibilidad para proteger al futuro, y la parte del compliance, la parte de lo legal, la parte de la transparencia, de la gobernanza, en donde se trata de buscar tener respeto a las leyes, tener principios empresariales y tener un código de conducta que permee a toda la empresa, ¿no? Reitero, no es un área en donde decimos, pues vamos a hacer cosas bonitas, vamos a plantar árboles los fines de semana, pero el resto de la semana los talamos, ¿no? Sino tener un modelo en el cual a nivel de empresa, aunque todavía es criticable, aunque se tienen que hacer muchas cosas, vamos avanzando. El segundo modelo es el de empresas B, del que ya hemos hablado, y en el cual hablamos justamente de tener estos componentes con un propósito al centro. Ese propósito al centro habla justamente de cómo vamos a tener cómo vamos a tomar estas decisiones, ¿no? De lo que yo les hablaba. Y este ejemplo que les había compartido justamente habla de que esto que les decía, de que las empresas en Estados Unidos tenían que tomar la decisión que fuera mejor para los inversionistas, estaban legalmente obligados a eso, y si tomaban una decisión que afectara a la inversión, puramente el valor económico a favor de otro bien, como puede ser el valor económico o ambiental, podían tener una demanda. Surge este movimiento, que es el movimiento de empresas B en Estados Unidos, en el cual buscaron una reforma legal que permitiera que este tipo de empresas, que en varios estados de Estados Unidos y en muchos países de América Latina se está impulsando, y hay varias legislaciones ya avanzadas, permite que legalmente en tu acta constitutiva diga que para tu toma de decisiones debes de tomar en cuenta los tres valores.
tienes que buscar que se genere valor ambiental, que se genere valor social y que se genere valor económico. Entonces, eso es muy importante porque lo generas a un nivel de que realmente es una obligación legal, ¿no? Y que tienes alrededor de todo esto el bienestar de tus trabajadores, el bienestar de tus clientes, el bienestar de tu comunidad, de tus proveedores, de tus distribuidores, el bienestar del medio ambiente y el bienestar que transmites como empresa a la comunidad a través de la gobernanza y la transparencia de tus operaciones. Entonces, todo esto contempla un modelo como este en el cual vamos más allá del pasado, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, en este contexto de lo que estamos hablando, del sector, hablamos, por ejemplo, de esta empresa que se llama Hortifruti. Hortifruti es una empresa B certificada del país Chile, ¿no? Y que busca justamente a través de esta filosofía de ser una de las mejores empresas para el mundo, y no del mundo, sino para el mundo, en lo que genera ese valor social, económico y ambiental. Hablamos de que tiene pues estas partes, ¿no? Un modelo de negocios en el cual de forma integral, a través de lo que hacen como negocio, tienen ese impacto positivo a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel de sus colaboraciones con otras empresas, con los productores y este impacto que están generando. Y específicamente hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, tienen impacto positivo, por ejemplo, en el ODS número 2, por supuesto, en el tema de hambre cero, en el tema de la educación, en el tema de la producción y el consumo responsables y en el tema de las alianzas. Que si lo vamos relacionando con todo lo que hemos platicado, realmente hace sentido que hablemos de estos temas, ¿no? Tú como empresa, como a través de tus operaciones, ¿en dónde estás generando impacto? Puede que, justamente voy acá leyendo el comentario de que Nestlé no es un buen ejemplo, es un ejemplo de responsabilidad social. Y recuerden que yo les puse irresponsabilidad social, porque ¿qué es lo que sucede? Tu impacto positivo sigue siendo pequeño y tus ideales siguen siendo pequeños con respecto al daño que generas. Y no estoy aquí para criticar a las grandes empresas, pero realmente la mayoría de estas grandes empresas lo que hacen es eso. Vas transformándote poco a poco y muy idealmente y vas haciendo cosas, pero no son suficientes contra el daño que haces. Pero no son capaces aún de tomar una decisión en la cual afecten, porque es necesario, afecten su economía para poder cambiar esto, ¿no? Van lento en esa transformación y algún día esperan llegar y esperan poquito a poquito, sin que les merme tanto sus ganancias, ir cambiando. Desafortunadamente es así, y realmente yo lo que les voy a invitar al final es con cuál de estos tres modelos se quieren quedar, hasta dónde quieren llegar, ¿no? Porque todo se puede. Entonces, este es el segundo modelo, y el tercer modelo es el más avanzado, ¿no? Aunque se vea más simple el diagrama. Esto va mucho más allá y tendríamos que hablar de otra charla completamente. Pero de lo que hablamos justamente es del emprendimiento social. Y este emprendimiento social va más allá del modelo anterior, porque el modelo anterior, como certificación, funciona a través de evaluar los mejores estándares a nivel mundial en todas estas áreas que puede tener impacto a la empresa. Una empresa que no tiene necesariamente el impacto en un modelo de negocio que genera bienestar hacia o está atacando una problemática social, aún así puede ser una empresa B. Les invito a conocer todas las empresas B que existen en el mundo a través de el sitio web de sistemab.org, y ahí viene un directorio. Puedes certificarte con 80 puntos de 200. Y ustedes dirán, ¿eso significa que puedo reprobar el examen y de todas maneras pasar? Exactamente. Porque es una certificación que lo que busca es que la empresa mejore con el tiempo. Pero no necesariamente es una empresa social. Una empresa social sí o sí funciona y se creó desde el inicio. Volvemos al tema de la ideación, ¿no? Que ha estado de alguna manera ahí presente. Como yo genero un negocio para resolver el problema. No genero un negocio y luego veo cómo le hago para meterle un componente que genere bienestar social y económico y ambiental, sino que realmente desde el inicio yo lo que quiero es usar estas herramientas de los negocios como si fuera yo una asociación civil, una filantropía, pero en lugar de ser eso voy a ser una empresa que va a utilizar estas herramientas de negocios para resolver una problemática social. Y un ejemplo de esto es esta empresa que se llama Nup, que también es una innovación social, y es una empresa que lo que se dedica es a dar consultoría y a tener es una plataforma justamente para el sector agro, en el cual va educando y va proviendo de herramientas y de acompañamiento a los agricultores para que puedan tener un mejor desempeño, una mejor producción, mejores prácticas en sostenibilidad. Y aquí vemos este ejemplo, ¿no?, de la calculadora de siembra, que es una herramienta para poder calcular y poder realizar mejor el cultivo de sus tierras, y que tiene muchos componentes justamente de cómo usar esta forma de negocio para mejorar
ese sector, ¿no? Específicamente ese sector. Entonces, realmente no puedo hablar demasiado de los ejemplos porque no nos daría la vida y hay muchísimos ejemplos al respecto y realmente les invito a que se pongan a investigarlos más a fondo, sobre todo en el sector agro, que es muy importante porque genera un impacto negativo enorme, ¿no? Y que tiene por lo tanto un potencial muy grande también de transformación. Y les dejo también con este, ¿no? Que realmente les digo, para que lo investiguen más a fondo. Este es el modelo de negocios de sustentabilidad, ¿no? Es un modelito como estos bonitos que nos encanta hablar de Canvas y andarlos llenando, pero lo importante es que una vez que lo llenamos, lo primero que hay que hacer es cambiarlo, ¿no? Porque nunca se queda estático. Y hablamos de estos que ya siempre los hemos visto, ¿no? El valor, pero hay ciertas formas diferentes de llenar esto, ¿no? Vemos por un lado, por ejemplo, compradores responsables, vemos este componente de qué hacer al final de la vida del producto o del servicio, cómo tenemos canales de distribución sustentables, cómo tenemos relaciones sustentables con nuestros clientes, cómo creamos valor de manera sustentable, cómo tenemos estos recursos sustentables, ¿no? O sea, ya es como una palabra que tendría que dejar de ser, tendría que ser un pleonasmo en algún punto, ¿no? Porque así debería de ser todo. Tener estos partners, ¿no? En la cadena de valor que también sean sustentables, tener una parte de saber bien cuál es nuestro impacto positivo que hay que maximizar y cuál es nuestro impacto negativo que hay que minimizar. Porque ambos existen y ambos tienen la oportunidad de crearse, pero es importante saber cuál vamos a reducir y cuál vamos a crecer. No vamos a hablar más al respecto, investiguenlo, así lo encuentran como tal, Sustainable Business Model Canvas, y está facilísimo y hasta tiene un juego ahí con esa empresa que lo creó. Entonces, finalmente y en conclusión, yo lo que creo realmente, y mi experiencia en este sector me lo ha ido enseñando, que el éxito o es compartido o no existe. No existe a largo plazo. Yo puedo generar éxito por un tiempo, acabándome los recursos, haciéndole daño a las personas, acabando con mi competencia a través de prácticas monopólicas, pero ese éxito no me va a durar toda la vida. Puede que toda la vida, puede que tal vez yo sí, pero las siguientes generaciones, quién sabe. Ese éxito y la supervivencia de nuestro planeta es compartido o no existe. Finalmente les dejo esta pregunta. ¿Ustedes en qué lugar de esta escala que hemos visto y con todas estas ideas que hemos visto, en qué lugar van a idear? Muchísimas gracias. Rodrigo, ¿salgo ya? Perfecto, mi estimado Raúl. De verdad, mi estimado Raúl, muchísimas gracias. Creo que nos acabas de abrir mucho los ojos a varios de nosotros. Definitivamente aprecio muchísimo tu apoyo. El tema que nos estás compartiendo el día de hoy, definitivamente creo que marca una piedra angular al momento de la generación de proyectos y que estos emprendedores que están participando en Reduxagro definitivamente tienen la oportunidad de poder pues crear un modelo de negocio diferente que realmente marque la diferencia. Ahora tenemos una serie de preguntas, tenemos 3 preguntas que nos compartieron en el Slido. ¿Qué te parece si me acompañas a responderlas? ¿Sí? Para poder comenzar con estos emprendedores, ¿va? Rodrigo, ¿cuál es la primera pregunta? A ver. Justamente, pues, porque como estamos compartiendo en Slido las preguntas para que nos la puedan sacar sin ningún problema y todos podamos tener acceso a ellas y compartirlas. Si la tienes a la mano, ¿quieres que la lea yo? Ok, perfecto. La primera pregunta dice, ¿nos puedes dar un ejemplo de un modelo de negocio que se movió hacia la sustentabilidad? O sea, creo que más bien se refieren de un modelo de negocio que era tradicional y se transformó en sustentable. ¿Cómo ves? ¿Nos puedes compartir un ejemplo? Ok, perfecto, por supuesto. Pues, como me gusta hablar de modelos mucho más disruptivos, ¿no? Realmente no va a ser como, esta empresa era mala y luego se hizo buena, ¿no? Sino vamos a hablar de cómo es un modelo en este caso de distribución, en el tema de alimentos, y que cambió hacia un modelo mucho más disruptivo y muy interesante. En este caso, hay algo que se llama el impuesto a la pobreza. No sé si ustedes lo han escuchado, si tú lo has escuchado, Diego, Sí, sí. pero justamente lo que habla es de que cuando nosotros vamos a comprar al Walmart o vamos a comprar al Sam's o vamos a comprar a este tipo de lugares, nos sale mucho más barato
lo que compramos, que pueden ser cualquier tipo de productos, pero hablemos específicamente de arroz, frijol, este tipo de insumos básicos, que lo que le sale a una persona pobre en la tiendita del pueblo. ¿Por qué? Porque hablamos justamente de que hay una diferencia de costo entre lo que es una distribución, una cadena de distribución normal, ¿no? En un producto chiquito, en el cual la empresa grande te vende más barato entre más compres. Pero no pensamos en que esos consumidores, y les hablaba de nuevos mercados, que son mercados que ahí están, ¿no? Y que no están recibiendo una oferta adecuada para ellos, son mercados a los cuales no les llega un producto adecuado para ellos. Y en este caso lo que existe es que hay una empresa que se llama, no se me fue el nombre, bueno, es una empresa social, justamente, que lo que hace es que crearon un modelo en el cual le distribuyen a granel a las personas a través de unas máquinas expendedoras, los granos y otro tipo de insumos, como puede ser los de limpieza, jabón, etcétera, a un precio muchísimo más barato y al mismo tiempo generan un valor ambiental porque las personas ya no generan basura a través de todos estos empaques, microempaques, ¿no? Que vamos comprando en la tiendita, sino que para poder obtener estos insumos a un precio mucho más justo, lo que empiezan a hacer es pues, poder adquirirlos en un propio molde o en un topper o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es un modelo en el cual cambió la forma de distribución, cambió el producto, cambió la forma de venderlo, y lo que generamos fue valor al mismo tiempo social y, y ambiental al tema pues del reuso, ¿no? Interesante realmente cómo hizo la transformación. O sea, yo creo que aquí la clave es que es posible la transformación. Sí, definitivamente. La segunda pregunta dice, ¿cómo le hago si mi producto es más caro por el tema de amigable con el medio ambiente? Yo creo que esa es una pregunta que muchos nos hacemos porque, pues sí, normalmente cuando vemos que algo es amigable con el medio ambiente o sustentable, pues normalmente inmediatamente lo relacionamos con algo más caro o con algo de mayor valor o monetario. ¿Tú qué opinas de esto, Raúl? ¿O cómo podemos evitar esta diferencia? Claro, claro. Sí, pues mira, yo creo que hay formas en las que sí es realmente más caro, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando, del producto o del servicio que tenga este valor agregado. Y suele suceder esto porque justamente las personas a las que va dirigido a veces incluso son un mercado alto, ¿no? Actualmente la sostenibilidad, y también es un tema de democratización de todos estos productos y servicios, se empieza a ver también como algo para un mercado alto. A veces, por supuesto, que hay insumos que nos lo van a encarecer, ¿no? Pero hay formas en las que podemos innovar también en ese sentido. Por ejemplo, a través de productores locales, a través de otras cadenas de valor que sean menos caras, o incluso produciendo, por ejemplo, si vamos a hablar de diferentes mercados, queremos producir para un mercado que tiene un poder de adquisición más bajo, entonces producimos un producto caro o un producto premium para ese mercado y que puede pagarlo, y producimos un producto más barato que tenga ciertos componentes que sean tal vez menos, tal vez a la vista, o que no sean como de esta forma de hacerlo como premium, ¿no? Pero que sean justamente dirigidos al otro mercado. Y en ese caso, por ejemplo, ese es un modelo de impacto en el cual el mercado que puede pagar el producto caro está subsidiando el producto para el mercado que no puede pagar el producto caro, ¿no? Pero a final de cuentas, el camino para realmente tener a nivel masivo este tipo de productos es complejo, ¿no? Hay muchas interrogantes y hay muchas cosas que podemos encontrarnos en las que decimos, ay, es que vuelve a ser insostenible, ¿no? Por ejemplo, tal vez algunos insumos que utilizamos para, no sé, los popotes de tal cosa o algo por el estilo, y que al final de cuentas sigue generando un daño. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir encontrando soluciones, ¿no? Nada de esto está acabado, y realmente justo por eso tenemos este tipo de espacios como el que tú estás promoviendo, Diego, en el cual pues justamente vamos a buscar eso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para encontrar estas formas de crear ese valor de una forma pues realmente que trascienda en el tiempo? Definitivamente, y esto es muy interesante, investigando. Necesitamos más científicos emprendedores, por favor. Científicos, por favor, participen en este tipo de eventos, los necesitamos. Sí, Totalmente.
Y bueno, ya pasando a la última pregunta, es muy interesante. Dice, ¿una empresa social es aquella que está dirigida únicamente al bienestar de las personas o también lo son aquellas que protegen al medio ambiente? Claro, no, buenísima pregunta. Bueno, esta Sí. realmente es una cosa que nos preguntamos todavía quienes estamos en el medio, ¿no? Si nos vamos a definiciones, pues podemos hablar de que si es sostenible o es sustentable, o, bueno, muchas cosas ahí, ¿no? Pero realmente yo lo que he podido entender es que hablamos de dos cosas diferentes. La empresa tiene que generar valor en los tres, ¿no? En los tres. Y se le ha llamado empresa social porque justamente lo que nosotros vemos muchas veces es el beneficio o la necesidad de atacar estas problemáticas que afectan a las personas, ¿no? A las personas. Pero está interconectado. O sea, nosotros como seres humanos somos parte del medio ambiente. Entonces, actualmente empezamos a utilizar este nuevo término que es socioambiental, ¿no? Para referirnos a estos tres componentes o a los dos componentes de impacto, aparte de lo económico que ya va implícito. Entonces, hablamos de negocios socioambientales, ¿no? Que tienen que tener impacto en ambos. Y tal vez hay un negocio que tiene más impacto en lo social y otro que tiene más impacto en lo ambiental, pero hay muchas formas de generar ese valor, ¿no? Realmente hay que tener en cuenta los tres factores a la hora de generar el producto, el servicio, y sobre todo tener en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, como veíamos en el modelo, pero no necesariamente una empresa que solamente o que está más enfocada en lo social, que puede ser tal vez una startup educativa, por decir una cosa que no tiene nada que ver aquí, ¿no? Ujú. Pero también es una empresa social. Y una empresa que está generando un mejor cultivo o está generando un mejor modelo de distribución o de comercio justo para el café o para X cosa, también es una empresa social y se le puede poner este mote, ¿no? De socioambiental. Pero más allá de las palabras, pues lo importante es que tenemos que generar esos tres valores y tenemos que tener cuidado con los tres riesgos que implica también finalmente, ¿no? Eh, pues sí, creo que ese es el tema. No, definitivamente muy buena respuesta, creo que sí. O sea, van juntos, pero no revueltos, en pocas palabras. Sí, pero definitivamente tienen que ir juntos de alguna manera u otra. Y Raúl, ya para últimamente, ya para terminar con este cuestionamiento que te hacemos de los emprendedores, ¿tú qué le dirías al emprendedor que todavía está dudando, que no sabe cómo hacer una unidad sustentable, que quiere proponer algo, pero que por ejemplo está en Redux y no sabe cómo comenzar? ¿Tú qué le dirías o qué le recomendarías a este emprendedor? Claro, pues en pocas palabras sería empieza. Para hacerlo hay que hacerlo, o sea, no hay otra salida, ¿no? Y para poder, si vamos por la cuestión de la duda o de si esto realmente valdrá la pena o si funcionará o si me van a creer o van a decir que estoy loco, realmente nos encontramos en un momento de disrupción muy grande, en una oportunidad y en un tema de innovación que definitivamente va a marcar quiénes son los negocios del futuro y quiénes son los negocios que ya no van a sobrevivir, ¿no? Como lo ha marcado tendencia lo digital, como ha marcado tendencia en su momento otro tipo de revoluciones. Ahorita vivimos la revolución verde, vivimos la revolución de la sostenibilidad y las empresas y los negocios y las ideas que no se ajusten a esta nueva forma de crear valor no tienen futuro. Híjole, Entonces, hay que sí. aventarse, investigar, justamente como decías tú, colaborar con personas que no sean de nuestro mismo ramo, que no sean de la misma mentalidad y rodearnos de todo ese ambiente incómodo, ¿no? En donde se genera la innovación y aventarse y probar, ¿no? O sea, lo más probable que va a suceder es que vas a fracasar. Tienes que ir con esa idea ya de entrada y si no, pues mejor. Pero ese fracaso es un aprendizaje y cada vez vamos a generar mejor empresa, vamos a generar mejor innovación y vamos a llegar al punto en el que realmente estemos generando ese valor. Pero no hay de otra más que aventarse. Qué fuerte. Definitivamente no estamos en una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y sí, es muy fuerte. Pues mi estimado Raúl, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que nos acabas de abrir los ojos y hacernos ver una realidad pues muy urgente que tenemos que comenzar a ver. Para los que quieran volver a hablar con Raúl, Raúl va a estar como mentor este 14, 15 y 16 de mayo durante Redux Agro. Nos va a estar acompañando como mentor experto en negocios y sustentabilidad. Así que no se lo pierdan, nos estamos viendo, mi estimado Raúl. Los demás no se vayan todavía, por favor, pero mi estimado Raúl, de verdad, muchísimas gracias por tu apoyo, por estar aquí el día de hoy.
en esta primera capacitación de Redux Agro Norte. Estamos muy emocionados porque pues apenas vamos empezando y creo que empezamos muy fuerte, muy importante y definitivamente te agradecemos mucho tu espacio. ¿Sí? Ya para continuar, quiero que nos acompañen justamente a ver un pequeño video de lo que vivimos el año pasado en Redux 2020 para que tengamos una mejor percepción de lo que veremos este año. ¿Sí? Rodrigo, adelante con el video. Esto fue Redux en 2020. El año pasado tuvimos nuestra primera edición enfocada en economía circular. A nadie nos gusta que nos diga que nuestra idea es fea. Pues estamos ya en un sistema que tenemos que cambiar. Enamórate del problema y no de la solución que tú ofreces. Esta es la experiencia Redux. Hola, mi nombre es Stephanie Ruiz. Yo soy Regina Galán. Mi nombre es Adriana Galvez, soy del equipo Harina Bruja. Creo que el hecho de poder convivir con expertos de diferentes áreas retroalimentó mucho nuestro proyecto. Fue una experiencia como que muy diferente a lo que pensé que iba a ser, por la situación de la pandemia en general. Creo que lo más valioso fue las conferencias que tuvimos, de cómo hacer el pitch, cómo presentarte, cómo presentar una idea. Más de 300 emprendedores y emprendedoras, más de 100 proyectos nacionales que están cambiando al mundo. Pude desarrollar como que una idea que teníamos en algo muchísimo más padre. Puede que simplemente sea una idea, pero el programa te da las herramientas para que puedas desarrollarlo y llevarlo más allá. No tengan miedo a participar. Aprendes mucho con el simple hecho de estar participando. Entonces, pues yo diría que se atrevan a entrar al programa. En 2021 lanzamos Redux Agro, ahora enfocado en agricultura sustentable, donde podrás vivir la experiencia Redux cultivando el futuro. Redux Agro, impulsado por Heineken México e IN Monterrey. Qué emoción y qué padre y qué increíble ver cómo el año pasado logramos impactar a más de 300 emprendedores a nivel nacional y generamos más de 100 proyectos, los cuales muchos de ellos aún siguen funcionando. Sí, realmente agradecemos a los que nos acompañaron con Redux Agro en esos testimoniales, a los emprendedores, a los mentores, a los jueces. Y pues bueno, ahora sí lo que buscamos este año, como bien dice el video, es poder impactar a más emprendedores ahora enfocados en temas de agricultura sustentable. ¿Sí? Y pues como parte de esto es justamente la parte de capacitaciones, por lo que me gustaría darles unos avisos parroquiales antes de irnos y continuar con nuestras capacitaciones. ¿Sí? Como saben, el día de toda esta semana vamos a estar justamente trabajando con diferentes temas, uno por día. ¿Ok? Ya el día de hoy vimos con nuestro estimado Raúl Montiel el tema de ideación verde. Ahora, el día de mañana, a las 6 de la tarde, en este mismo canal, en este mismo Facebook, en esta misma transmisión, vamos a estar acompañados de Víctor Hugo Nieto sobre el tema de microclústeres de agricultura, donde vamos a ver justamente la importancia de integrar diferentes perfiles en un proyecto. Así que si no eres agricultor o si no eres científico o si no eres emprendedor, no te preocupes. Mañana vamos a poder comenzar a ver cómo puedes aportar de diferentes maneras. Después el miércoles nos acompaña el doctor Ashutosh Sharma, quien es un experto internacional en los temas de agricultura sustentable. Ahora sí vamos a poder conocer del tingo al tango qué es agricultura sustentable. Después, el 6 de mayo, mi cumpleaños, vamos a tener un panel de innovación en la agroindustria, donde expertos nacionales e internacionales van a tocar justamente el tema de la innovación y cómo podemos mejorar la agroindustria. Y el 7 de mayo, su servidor, es decir, yo, voy a estar dando una ponencia sobre generación de proyectos en Ideatón. Esta es crucial para que ustedes justamente aprendan cómo vamos a trabajar el proyecto el 14, 15 y 16 de mayo.
para que no se lo pierdan. Y el 8 de mayo, de 10 de la mañana a 12 del día, tendremos un taller de inteligencia artificial en la agricultura, para que sepamos cómo implementar esa tecnología y mejorarla a gran escala. Y como bien les comento, justamente el día de mañana tendremos la conferencia de microclústeres de agricultura con Víctor Hugo Nieto, quien nos va a estar compartiendo sobre la importancia de generar equipos de diferentes modalidades y expertices durante este tipo de eventos. Así que no se lo pierdan. Mañana 4 de mayo, 6 de la tarde, compartan con sus compañeros, escríbanles, díganles que se conecten a todo mundo. Es crucial, por favor. Si no les están llegando mis correos, porque estoy mandando correos prácticamente diario, avísenme para poder ver de qué manera podemos continuar la comunicación, que esto me lleva a los siguientes puntos muy, muy, muy importantes, ¿ok? Como saben, esta semana del 3 al 8 de mayo tendremos las capacitaciones abiertas de Redux y a partir del 8 de mayo, a más tardar, perdón, el 8 de mayo, tendremos que ya estar integrados en la plataforma de Discord. Esta plataforma es donde vamos a estar en comunicación con los equipos formados para ya poder comenzar a trabajar. Si quieren participar en las capacitaciones cerradas de Redux Agro, que son mucho más profesionales y mucho más enfocadas en este ambiente, tenemos que justamente estar dentro de la plataforma de Discord. Esas no se van a transmitir en línea, no van a formar parte de esto, así que únicamente vamos a avisarlas a través de Discord, ¿sí? Vamos a hacerles llegar el link de acceso a partir de esta semana para que puedan comenzar a sumarse. No se preocupen, es muy sencillo y de un impacto muy viable para ustedes, ¿ok? Y finalmente, del 14 al 16 de mayo, vamos a vivir la experiencia de Redux Agro Norte, donde vamos a tener actividades, mentorías y capacitaciones especiales para poder desarrollar su proyecto y poder tener al grupo de ganadores que nos van a estar acompañando al final de este evento y recibirán miles de pesos en premios. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana en el mismo canal a la misma hora y recuerden que tenemos que comenzar a cultivar el futuro juntos. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde.